En relatos de historias asombrosas te hablaré sobre cómo era la tierra antes del diluvio. Bienvenidos. ¿Cómo era la vida antes del diluvio? En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, somos transportados a un mundo radicalmente distinto al nuestro. Un mundo previo al gran diluvio que a menudo se interpreta en varias capas. Este periodo de la humanidad primitiva se caracteriza por vidas extraordinariamente largas, interacciones divinas con seres humanos y una proximidad especial con Dios, junto con los árboles de la historia de la creación. Nuestros notables antepasados como Adán, Eva, Caín, Abel y finalmente Noé nos brindan vislumbres de una vida con la que aún podemos relacionarnos de alguna manera. Muchas fuerzas convergen para desencadenar el diluvio, involucrando a Satanás y los ángeles caídos. Este evento que precedió la creación del mundo se detalla en la Biblia, particularmente en el libro de Job, donde Dios revela un suceso trascendental. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, somos transportados a un tiempo antes de la fundación del mundo, cuando Dios establecía los cimientos de la tierra. Nos invita a reflexionar sobre las dimensiones de la tierra, la extensión de la línea de medición, los fundamentos primordiales y la piedra angular. En ese momento trascendental, las estrellas de la mañana entonaban sus cánticos y todos los servidores celestiales de Dios, es decir, los ángeles se regocijaban con alegría. La Biblia nos revela que seres angelicales, conocidos como las estrellas de la mañana y los servidores celestiales, fueron testigos de la majestuosa creación de la tierra, celebraron la gloria y el poder y la sabiduría de Dios involucrados en este proceso antes de la caída que condujo al diluvio. La Biblia hace referencia breves a los ángeles caídos. Es importante señalar que la gran mayoría de los ángeles en el cielo permanecieron fieles a Dios y no se desviaron hacia el mal. En esencia, recordar que el cielo originalmente estaba destinado a ser el hogar eterno de estos seres, pero algunos optaron por apartarse de ese destino. Esta desviación es un testimonio del libre albedrío de los ángeles. El libro de Judas aclara ese punto. Judas, versículos 5 y 6, nos recuerda que aunque Dios liberó al pueblo de Egipto, posteriormente destruyó a aquellos que se negaron a creer, confiar y obedecer. De manera similar, los ángeles que no mantuvieron su lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada adecuada, fueron retenidos en cadenas eternas bajo densas tinieblas, esperando el juicio del gran día. La expresión no mantuvieron su dominio apropiado puede interpretarse como no seguir la regla o el propósito establecido por Dios. Los ángeles fueron creados con el propósito de habitar el cielo, adorar a Dios y cumplir sus mandamientos. Al igual que los humanos fueron creados para habitar en la tierra, los ángeles estaban destinados a vivir en el cielo, pero algunos de estos ángeles optaron por apartarse de su destino, abandonando el lugar que les fue asignado en el cielo. Satanás liberó una rebelión de las legiones angelicales contra Dios, en un evento que algunos llaman la Gran Rebelión. En esta batalla épica, Satanás y sus huestes angélicas lucharon contra Dios y sus ángeles. En un esfuerzo por desafiar la autoridad divina en la esfera eterna, el diablo conspiró para derrocar a su propio creador y, junto con los ángeles que lo siguieron, enfrentó la derrota con este conflicto. El mismo Jesús menciona esta batalla, ya que estuvo presente en ese momento. Jesús habló sobre la gloria y la majestad que compartía con Dios Padre, incluso antes de ese momento.
antes de la existencia del mundo, como se registra en Juan 17, verso 5. En la nueva traducción del lenguaje de hoy, dijo: y ahora, Padre, dame en tu presencia la misma grandeza divina que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Esto nos muestra que Satanás es más que la figura estereotipada de un ser rojo con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo, con un poder espiritual genuino utilizado para promover sus planes malignos y egoístas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, como destaca Pablo. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y tiene su sede en las regiones celestiales. La guerra espiritual es el enfrentamiento entre dos reinos, uno gobernado por Dios, el príncipe de la paz, y el otro por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se unieron para formar un reino rebelde en el jardín del Edén. Satanás lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios en la tierra. Consideraba a la tierra su dominio y veía a Adán y Eva como invasores en el territorio que reclamaba. Si Dios creó la humanidad para habitar en la tierra y establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo, plantó el jardín del Edén, un lugar de alegría y felicidad. En el centro de este jardín había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán y Eva que no podían comer de cualquier árbol en el jardín excepto este. Satanás estaba decidido a destruir el destino de la humanidad. Utilizó estrategias astutas contra Eva, comenzando con la duda. En Génesis 3, versículos 1, casi podemos escuchar la voz del padre de las mentiras mientras susurra a Eva, cuestionando las palabras de Dios. Su segunda táctica fue negar las consecuencias de la desobediencia. Hizo dudar a Eva de que desobedecer resultaría en la muerte. Contradiciendo la declaración de Dios en Génesis 3, versículo 4, su tercer enfoque fue la tentación, llevando a Eva a desobedecer a Dios. El error de Adán y Eva al comer el fruto prohibido resultó en su expulsión del jardín del Edén. Pero Dios estableció un plan para redimir a la humanidad, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería aplastada por la simiente de la mujer, revirtiendo la situación. A pesar de su expulsión, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz 2 hijos, Caín y Abel, que crecieron escuchando historias sobre Dios y la importancia de ofrecerles sacrificios. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se enojó y en lugar de dominar el pecado, como Dios le había aconsejado, engañó y mató a su hermano Abel. Dios marcó a Caín para protegerlo, amenazando con una venganza de 7 veces mayor para quien lo matara. Caín fue castigado al convertirse en un vagabundo inquieto, alejado de su familia. Se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y la llamó en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluyeron personas notables como Jabal, el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de los músicos y artesanos de instrumentos musicales; y Tubal-Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 al 22. La historia de 2 familias que surgen después del castigo de Caín es un tema recurrente en Génesis. Lamentablemente, la descendencia de Caín perpetuó sus caminos asesinos y la violencia se convirtió en una triste herencia. Incluso en los primeros 4 capítulos de la Biblia vemos a personas involucradas en derramamiento de sangre y desobedeciendo el diseño original de Dios para el matrimonio. Antes del diluvio, la práctica de la poligamia también comenzó a surgir en la descendencia de Caín, en contraste con el patrón de un hombre y una mujer casados de por vida, como originalmente pretendía Dios.
Pero Dios no abandonó la humanidad, le dio a Eva un hijo llamado Set en reemplazo de Abel. Set siguió el mismo tipo de adoración que difundió su hermano Abel, y las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en sus prácticas de adoración. Esto es un recordatorio de que la adoración humilde, como la practicaba por Abel y Set, es lo que busca Dios. El legado de Caín es complicado. Su familia demostró creatividad en la generación de nuevas ideas y formas de hacer las cosas, pero también perpetuó la violencia y el conflicto. Esto se convirtió en un símbolo de la dualidad del ser humano, con el potencial para el bien y el mal. A medida que pasaban las generaciones, el mundo se poblaba, pero el pecado también se extendía. La gente no era amable entre sí, involucrándose en mentiras, robos e incluso asesinatos. En este periodo los seres humanos vivían vidas extraordinariamente largas, con edades que alcanzaban cientos de años, reflejando una época en la que la humanidad estaba íntimamente ligada a sus orígenes y el mundo aún era joven. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia surgió el comienzo de la civilización. La Biblia nos informa que después de que Adán fuera padre de Set, vivió hasta la asombrosa edad de 930 años. Génesis 5, versículo 5. Set a su vez vivió 912 años. Génesis 5, versículo 8. Y su hijo Enos vivió 905 años. Génesis 5, versículo 11. Cada generación enseñó a sus hijos a cuidar la tierra, de los animales y conectarse especialmente con Dios. Pero incluso con sus largas vidas y sabiduría, enfrentaron problemas que atormentan a la humanidad, incluyendo los celos, la ira y a veces la violencia. Pero un hombre llamado Enoc se destacó en este complicado escenario. En Génesis capítulo 5 se nos presenta la primera mención de Enoc. Es importante señalar que hay otro Enoc, un hijo de Caín, pero este es un Enoc diferente. El Enoc mencionado aquí se convirtió en el padre de Matusalén a los 65 años, y según las escrituras fue el hombre más longevo en la historia bíblica. Si analizamos las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc fue bisabuelo de Noé, como se puede ver en Génesis capítulo 5 versículos 22 al 24. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de las personas tenían registros de nacimiento y descendencia. Enoc es como un rayo de luz en los registros históricos. Aunque su vida fue relativamente corta en comparación con los otros personajes bíblicos, su testimonio es extraordinario. Caminar con Dios fue el rasgo distintivo de la vida de Enoc. Y cuando llegó su hora de compartir, Dios se lo llevó sin que experimentara la muerte de la manera que conocemos. Su descripción es breve, pero lleva un peso significativo. Nos enseña mucho sobre vivir una vida de comunión e intimidad con Dios. El ejemplo de Enoc es una inspiración para las generaciones posteriores, enseñándonos a buscar una comunión profunda y asociación con Dios, sabiendo que al hacerlo podemos experimentar la presencia de Dios en una dimensión completamente nueva. Génesis capítulo 5 proporciona el primer registro de un arrebatamiento, ya que Dios simplemente se llevó a Enoc. Quizás la comunión con Dios fue tan intensa que la presencia divina lo envolvió por completo. Aunque la vida de Enoc estuvo marcada por su cercanía a Dios, su época no fue libre de desafíos. Las personas vivieron durante muchos años, lo que les permitió desarrollar habilidades, construir, explorar y desafortunadamente cometer errores.
Esto resultó en un mundo que se alejaba cada vez más de sus orígenes divinos. Con el tiempo se formaron tribus y clanes, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales. A medida que la población crecía, la necesidad de diferentes profesiones se hacía evidente, ya que las personas ya no podían ser solo pastores y agricultores. Caín, por ejemplo, era un agricultor. Génesis 4, versículo 2. Pero la diversificación de las profesiones se volvió esencial para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad. Desde el principio, los roles comenzaron a definirse en función a la necesidad y habilidades de las personas. Vemos que Caín era un agricultor, mientras que su hermano Abel cuidaba a ovejas. Esto sugiere que incluso en esta base inicial, las funciones se estaban especializando en función de una habilidad y necesidad. Estas especializaciones permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, abriendo el camino a formas más avanzadas de civilización. Pero la vida antes del gran diluvio no era perfecta ni feliz. La Biblia nos relata que Dios observó la creciente maldad de la humanidad en la tierra y que la inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal a todo el tiempo. Génesis 6, versículo 5. Los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y eligieron casarse con ellas. Los hijos de Dios se enamoraron de las mujeres de los hijos de los hombres. En ese periodo también habían gigantes en la tierra conocidos como los Nefilim. Los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, pero es necesario comprender quiénes eran los hijos de Dios, que para muchos se consideran hombres descendientes de la estirpe de Set, o incluso seres espirituales, o tal vez hombres poseídos por demonios. Este evento se describe como la raíz de la creciente maldad en la humanidad. Génesis 6, versículos 1 al 5. Dice: cuando la gente comenzó a esparcirse por la tierra y tuvo hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran muy hermosas, así que eligieron a las que quisieron y se casaron con ellas. Entonces el Señor Dios dijo: no dejaré que los seres humanos vivan para siempre, porque son mortales. De ahora en adelante no vivirán más de 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos tiempos y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y éstas le dieron hijos. Estos gigantes fueron los héroes de los tiempos antiguos, hombres famosos. Cuando el Señor vio que la gente era muy mala y que siempre estaba pensando en hacer cosas malas, la Biblia nos pinta un retrato vivido del mundo antes del diluvio, como se puede ver en Génesis capítulo 6, versículos del 3 al 5. El Señor declaró: no dejaré que los seres humanos vivan para siempre porque son mortales. De ahora en adelante no vivirán más de 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en esos días y también después. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, eran hombres poderosos que eran famosos desde tiempos antiguos. El Señor observó que la maldad de la humanidad era vasta en la tierra y que todos los pensamientos de sus corazones eran continuamente malos. Este era un mundo donde la paz y la bondad eran tan raras y la maldad imperaba. Imagina un escenario en el que las personas eran consumidas por sus propios deseos, dispuestas a hacer cualquier cosa para satisfacerlos, independientemente del costo para los demás. Valores como la honestidad, la integridad y la bondad eran ignorados, mientras que la mentira y la manipulación gobernaban el día. Cada persona estaba por sí misma y la sociedad se desmoronaba en medio del egoísmo y la maldad. En este ambiente, las familias no eran santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla, de engaños y traiciones.
Los vecinos no se cuidaban entre sí. En su lugar, buscaban explorarse mutuamente. Los gobiernos no servían a la justicia, sino que perpetuaban la opresión, favoreciendo a los poderosos en detrimento de los débiles. Y luego surgió un elemento inusual: los Nefilim. Estas figuras no eran como personas comunes, eran poderosas y más grandes que los demás, pero al mismo tiempo parecían agravar aún más los problemas del mundo. Eran admirados y posiblemente incluso adorados, lo que alejaba aún más a las personas del verdadero Dios que los había creado. Su poder era fascinante, pero muy probablemente era una parte de un mundo que se sumergía cada vez más en el caos y el pecado. En este contexto, Dios fue testigo del declive espiritual y moral de la humanidad. Su creación, la joya de la corona, había perdido el camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros con el mundo, las personas fueron consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. El Señor sintió una profunda tristeza por su creación. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y su corazón estaba profundamente perturbado. Este dolor era divino, una tristeza que trascendía la comprensión humana. Mira lo que dice Génesis 6, versículos 5 y 6. Cuando el Señor vio que la gente era muy mala y que siempre estaban pensando en hacer cosas malas, se entristeció mucho por haber creado a los seres humanos. Imagina a un padre con el corazón roto por las acciones rebeldes de su hijo, pero multiplica esa tristeza infinitamente y comprenderás el dolor que Dios sintió. En ese momento de gran sufrimiento, Dios tomó una decisión difícil, como encontramos en Génesis 6, verso 7. El Señor declaró: voy a hacer desaparecer de la tierra a la gente que he creado, y también todos los animales, las criaturas que se arrastran por el suelo, porque estoy muy triste por haberlos creados. Dios estaba profundamente entristecido al contemplar el pecado de la humanidad y lamentaba haber creado tales seres. No había otra opción que lidiar con el mundo sumido en el caos y la degradación. Pero incluso en este capítulo sombrío de la historia humana había un rayo de esperanza, un hombre llamado Noé, como leemos en Génesis 6, verso 8. Pero el Señor Dios aprobaba lo que hacía Noé. Noé se destacó como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Era un hombre justo, íntegro y encontró gracia a los ojos del Señor. Noé fue un ejemplo de fe y justicia en una generación corrupta, como nos dice Génesis 6, versículo 9. Noé era un hombre justo y obedecía siempre a Dios entre las personas de su tiempo. Noé vivía en comunión con Dios. La línea genealógica de Noé se remontaba a Adán, pasando por Set, Enoc y muchos otros ancestros que transmitieron la antorcha de la justicia a través de las generaciones. Noé no solo llevó esta antorcha, sino que permitió que su luz brillara intensamente en su vida. Era un hombre de familia con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como padre amoroso, esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que mantenía en su propio corazón. A pesar de las tinieblas que rodeaban el mundo, la casa de Noé era un santuario de piedad en medio de la destrucción inminente. Dios encontró en él a un hombre de fe e integridad para ser el punto de partida de un nuevo viaje de redención. Cuando Dios compartió su dolorosa decisión de purificar la tierra de la maldad que afligía mediante un diluvio que ahogaría a todos los seres vivos, la fe de Noé permaneció inquebrantable. Comprendió la gravedad de la tarea que tenía por delante y la aceptó con un corazón pesado pero decidido. Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres humanos. Los destruiré por completo y también destruiré la tierra, porque está llena de violencia. Génesis 6, versículo 13. Dios consideró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, a pesar de las burlas y la incredulidad de las personas a su alrededor.
Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a todos sobre el diluvio inminente y esperando el momento en que Dios los sellaría dentro de ese enorme refugio de madera. Cuando finalmente el cielo se abrió y las aguas engulleron la tierra, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia perseveraron la vida, y de su linaje surgiría una nación de una tierra purificada. En medio de un mundo que estaba en decadencia, la luz de Noé brilló con más intensidad, testificando el poder duradero de la virtud y la fe en medio de la oscuridad abrumadora. Dios hizo un pacto con Noé, dándole instrucciones precisas para construir el arca, como encontramos en Génesis 6, versículo 14 al 16. El arca era única, tenía que ser hecha de madera de gofer, tener compartimentos internos y ser sellado con betún por dentro y por fuera. Dios proporcionó dimensiones específicas: 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Para referencia moderna, esto equivale aproximadamente a 133 metros de longitud, 22 metros de ancho y 13 metros de altura. El arca tenía una puerta, una ventana y varios niveles. Fue una embarcación especial diseñada para salvar las formas de vida cuando el mundo estaba a punto de ser inundado. La construcción del arca fue un acto de obediencia y fe de Noé, preparándose para un evento que cambiaría el curso de la historia y establecería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Noé enfrentó la monumental tarea de construir el arca según las especificaciones de Dios. No fue una tarea fácil y muchos se burlaron de él y cuestionaron su cordura. Pero Noé mantuvo su fe y a lo largo de los años la madera tomó forma y una magnífica arca se erigió, convirtiéndose en un testimonio irrefutable de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también dio a Noé instrucciones detalladas sobre quién debía llevarse en el arca. Su familia, compuesta por su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, serían alojados en el arca. Además, Dios le dijo a Noé que reuniera 2 de cada tipo de ser vivo, un macho y una hembra, para preservar la diversidad de la vida en la tierra. En el caso de los animales limpios, Noé debía llevar 7 de cada tipo, un macho y una hembra, asegurando la supervivencia de sus especies. Y así, Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, cumpliendo sus responsabilidades con dedicación y obediencia. Su historia es un poderoso ejemplo de confianza, perseverancia y fidelidad en medio de los desafíos monumentales y el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué te ha parecido este relato? Espero te haya gustado. Y también te espero en el próximo capítulo de Relatos de Historias Asombrosas. Hasta pronto.